Bienvenidos una semana más a nuestro programa El Bufete Responde, un programa que como siempre lo hacemos con la ayuda de nuestro abogado Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, Rocío. El tema a tratar de hoy se titula Delito de detención ilegal. Es un tema del que yo creo que tiene bastante que hablar. Tiene muchos matices, es algo muy coloquial, también se escuchan de vez en cuando noticias en los medios de comunicación, y dentro de la detención ilegal hay, como todos los delitos, el tipo básico, agravantes y atenuantes, es decir, vamos a aumentar la pena o a bajar la pena, pero evidentemente es una figura mucho más normal o un delito que se comete más veces de lo que los espectadores se pueden imaginar. Lo digo en otros programas, pero que es verdad, lo digo desde mi punto de vista por la profesión, que la práctica te hace ver las cosas también desde otra perspectiva. Pues comenzamos. ¿Qué es el delito de detención ilegal y cuándo se produce? A ver, básicamente, ¿qué es? Es cuando una persona priva de libertad a otra persona y como consecuencia de esa privación le impide poder moverse libremente de un sitio a otro. Es decir, lo que se está protegiendo, el bien jurídico protegido, se llama técnicamente la libertad deambulatoria, es decir, la libertad de movimiento, vamos a decirlo de una manera mucho más coloquial. Por tanto, si yo quiero ponerme justamente enfrente de esa cámara, nadie me puede privar para que yo no pueda libremente moverme y desplazarme a ese punto, por ejemplo, de este estudio del programa. Eso es lo que se está protegiendo en este delito. ¿Cuándo se cometería el delito se estaría incurriendo en esta conducta? Para responder a tu pregunta, pues dice expresamente el Código Penal al que encerrare o detuviere, en este caso privándole de su libertad. Es decir, si yo de alguna manera, ya sea por un acto físico, te encierro, por ejemplo, cojo una cuerda y te ato y te tengo metido en un determinado lugar, ahí evidentemente tu libertad está siendo totalmente vulnerada. Tú no eres libre para poder salir o moverte o desplazarte a otro sitio. Ahí es cuando se estaría cometiendo el tipo básico la conducta o la manifestación del delito de detención ilegal. Ahí. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar la detención ilegal del secuestro? No tiene nada que ver. A ver, me explico. Tiene parte en común, pero hay un matiz que lo diferencia. Cuando hablamos de secuestro, evidentemente también hay una privación de libertad, pero siempre va ligada al cumplimiento o a la exigencia de una determinada condición. Esa condición lo que pasa es que puede ser de muy diversa naturaleza. En la mayoría de los casos se pide, por ejemplo, una compensación económica. Yo pido X cantidad de dinero para dejar en libertad a X personas. Rara es la semana que desgraciadamente no estamos escuchando este tipo de noticias en los medios de comunicación. Desgraciadamente estamos viviendo también a un nuevo escenario que son los llamados secuestros express, que en pocas horas dejan libre a esa persona a cambio de pequeñas cantidades de dinero, como fenómeno que realmente tiene su caldo de cultivo, su origen en los países sudamericanos, pero que también se está influyendo y se está trayendo también a nuestro país o en otros países de nuestro entorno. Entonces quiero decir que es algo muy común. Ahora bien, esa condición puede ser no solamente que yo te pida o te exija cierta cantidad de dinero, a lo mejor pido un determinado comportamiento o una determinada conducta por tu parte. Si haces esto, o voy a liberar a Pepito, sí, o siempre y cuando tú hagas este comportamiento. Claro, de alguna manera tu libertad ahí también te están coartando, claro, te están de alguna manera voy a decir chantajeando para tenerte controlado y que tú respondas de la manera que estás preveyendo respecto a la persona que tienes secuestrada o al familiar o a la tercera persona que está, hablando en nombre de esa persona que tú has privado o que has detenido ilegalmente sin una causa justificada. Miguel Ángel, a la hora de preparar este programa, de buscar información, la información que yo tenía era casi siempre haciendo referencia a un acto policial. ¿Por qué? Claro, porque en muchas ocasiones se discute o se debate si a lo mejor esa intervención policial, esa detención policial es legal o no es legal, o es proporcionada o no es desproporcionada, o se han utilizado medios inadecuados para realizarla. Claro, depende de la persona que realice la detención, me explico. El delito en sí de detención ilegal es un delito común. Cuando yo digo un delito común, quiero decir que en principio cualquier persona lo puede cometer, ya sea un particular
una persona normal y corriente o una autoridad, un funcionario público. Ahora bien, claro, si yo soy un policía, evidentemente, aparte de que he tenido una formación específica para desempeñar esta función, yo tengo un determinado digamos un conjunto de facultades o de atribuciones que me permiten detener a una persona, pero siempre y cuando esté justificado. Evidentemente, si yo recibo, por ejemplo, pensemos que es un patrullero de la Policía Nacional, recibimos una orden que se está buscando a un ladrón que ha salido de una casa de robar, pues evidentemente tengo con mi papel o mi función es detener a esa persona y ponerla inmediatamente en manos de la autoridad judicial o pasarla, como se suele decir técnicamente, a disposición judicial. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que en determinados casos a lo mejor esa detención no se ha producido con una causa justificada o dentro del escenario que se debe dar. Ahí ya entraríamos en un debate doctrinal o legal que tendríamos como siempre que bajar, descender a los detalles concretos del caso para poder dar una respuesta afirmativa o negativa, es decir, sí o no, y por qué llegamos a esa conclusión, evidentemente razonándolo desde un punto de vista jurídico, como es lógico. Pero ¿cómo se llega a solucionar este tipo de problemas? ¿Una persona hace una detención ilegal sobre otra persona y ahora busca la ayuda de un abogado, o es la persona bueno, Es que se pueden dar muchos casos, Rocío. Por ejemplo, a ver, legalmente hablando, si yo voy, por ejemplo, paseando por la calle tranquilamente y delante mía veo que se comete un delito, por ejemplo, pensemos un señor que le da un tirón del bolso a una señora, esta señora, por ejemplo, o como suele ocurrir en muchos casos, cae desgraciadamente al suelo, se produce una serie de daños y este señor sale corriendo. Si yo he sido un testigo infragante, digamos, ¿no? Lo he pillado infragante y ya con las manos en la masa, como se suele decir, a este señor, yo, en teoría, como ciudadano, primero, tengo un deber de colaborar con la justicia y con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Si además está dentro de mi alcance o de mis posibilidades, por ejemplo, el poder detener y retener a esa persona, llamar inmediatamente a la policía para que venga y lo detenga, yo en principio esa detención a priori, lo estoy haciendo un poco teórico, pero a priori no sería ilegal. ¿Por qué? Porque yo he sido testigo de un delito que se ha cometido delante mía o delante de mis ojos, si queremos decirlo de una manera más familiar. Ahora bien, eso no impide que yo actúe. Otra cosa es que si el delincuente va armado o puedo correr peligro, por ejemplo, la vida de esta señora que le han robado el bolso, o la mía, o la de terceras personas que están en los alrededores de esa calle, evidentemente tendremos que ser un poco sensatos, como siempre el sentido común nunca lo debemos perder, y tendremos que valorar qué capacidad de respuesta tenemos, porque quizá lo más sensato no sea que yo actúe y poner la vida en peligro, no solo por mi propia vida, sino la de los demás, sino llamar inmediatamente a la policía para dar la información, este señor ha huido por esta calle y va en dirección a tal sitio, y en ese sentido que las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que están preparadas y es su papel, pues evidentemente actúen con toda la profesionalidad del mundo y detengan a esta persona. Ese es un escenario posible. Otra cosa es que a lo mejor un policía detenga al delincuente, pero además de detenerlo le da una paliza que no está justificado. Ya ahí es otro escenario posible. Le doy vueltas al ejemplo para que vean los espectadores que, dependiendo del punto de vista donde analicemos el caso, evidentemente la conclusión es diferente. Ahí a lo mejor la detención sí ha sido legal, pero a lo mejor ha habido una desproporción en cuanto a, digamos, los medios que ha utilizado ese policía para conseguir la detención de esa persona. A lo mejor le ha causado unas lesiones que estaban totalmente fuera de lugar. Otra cosa es que, le voy a dar la vuelta al ejemplo para complicar un poco más la situación. Otra cosa es que el delincuente, a la hora de ser detenido, se resista y agreda al policía, y el policía se tiene que defender para poder retenerlo y poder reducirlo y proceder a su detención. Ya es un ejemplo totalmente diferente. Ahí posiblemente su actuación sea perfectamente legal, incluso más allá. Disciplinariamente tampoco la policía le va a abrir un expediente sancionador. Es que claro, habría que estudiar como siempre sé que en la teoría es mucho más fácil de ver las cosas que en la realidad, pero a nosotros los abogados, como en otras muchas profesiones, y entiendo también que a los médicos, a los policías,
Los pequeños matices del caso en concreto es lo que va a romper la balanza y por tanto el enfoque, la estrategia o la línea de defensa que yo en mi caso como abogado voy a marcar y evidentemente el fin o la finalidad a la que yo quiero llegar con ese planteamiento. ¿Qué quiero decir con todo ello, Rocío? Que ese mismo ejemplo, si los espectadores han estado un poco pendientes, cambiando pequeños matices, sí, hemos llegado a 4 o 5 escenarios completamente diferentes, que incluso en el que podríamos hablar de concurso de otras figuras delictivas al margen de la detención ilegal, que es lo que estamos abordando en el programa de hoy. Con lo cual, habría que estudiarlo y, como siempre, ser muy cautelosos y estudiar al detalle todos y cada uno de los pequeños aspectos, que son pequeños pero son determinantes para solucionar el caso en un sentido o en el otro. Pero si hablamos de detención ilegal, en el caso de que una persona sí, no llega a un secuestro, ¿no? Pero prive de libertad a otra persona, imagínate, por unas horas, ¿no? Ya no vamos a decir ni un día, esa persona que se ha tomado la justicia por su mano y ha cogido a la otra persona y la ha dejado sin su libertad, ¿a qué tipo de pena se puede enfrentar? Se enfrenta a penas de prisión. A ver, en principio, el delito de detención ilegal, el tipo básico, tiene una pena que oscila, dependiendo ya del caso, entre 4 y 6 años de prisión. Sin embargo, el secuestro, con la modalidad o con la matización de esa condición que siempre se exige, tiene una pena mucho mayor, de 6 a 10 años. Ahora bien, otro aspecto que a raíz de lo que tú me comentas, Rocío, también quiero dejar claro. En muchas ocasiones nosotros asistimos a clientes que consideran que su detención ha sido ilegal y vamos a dar pie a un determinado procedimiento, que es el procedimiento de habeas corpus. ¿Por qué? Porque es un procedimiento muy peculiar, muy característico, que sobre todo es muy rápido, con una muchísima celeridad, de manera que en 24 horas la autoridad judicial competente tiene que determinar, evidentemente en base a las pruebas del caso, si esa detención ha sido o no conforme a ley. Si efectivamente la detención ha sido ilegal, pues ese señor deberá ser inmediatamente puesto en libertad. Si por el contrario es legal, pues pasará a disposición judicial, o bien en este caso va a seguir, digamos, su tramitación, el procedimiento judicial, pero claro, habrá que sopesarlo y ver si efectivamente es así o no. Y pongo este ejemplo porque es muy habitual. Por ejemplo, cuando un abogado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, cuando estoy de guardia, ya sea en comisaría o en el juzgado, para asistir a un detenido que me ha planteado este problema, o el problema ha sido dilucidar si esa detención es legal o no es legal. Y ya digo que es algo muy habitual también. Otra cosa es que entremos si es una estrategia o no adecuada para defender a mi cliente. Eso ya sería otro debate jurídico, que podemos abordarlo en otro programa si quieres, Rocío, pero evidentemente, porque ya digo que es un tema que da para hablar de muchos aspectos y podemos cambiar el escenario con pequeños matices totalmente y darle un giro radical de 180 grados. Pero entonces, ¿se te han dado este tipo de casos en tu despacho? Se me han dado, y de todo, que hemos concluido que efectivamente la detención ha sido ilegal, y en otros casos en los que la autoridad judicial ha llegado al razonamiento que no, y se ha seguido con el procedimiento, con esa fase de instrucción para hacer la correspondiente investigación, depurar responsabilidades, conseguir o asegurar las pruebas correspondientes hasta que se ha tramitado el correspondiente procedimiento, evidentemente con la celebración del juicio. Y si somos, o sea, si nos vemos envueltos, ¿no?, en este tipo de temas, ¿no? ¿Qué tipo de consejo nos das? Bueno, a ver, yo daría varios consejos. Primero, uno que yo creo que ya todos los espectadores, raro es el programa que no lo digo. Primero, sentido común. Segundo, analizar dentro de lo que buenamente podamos el contexto, porque claro, yo ponía ante el ejemplo de este señor que le había dado un tirón y había robado a una señora. Claro, tampoco es que yo actúe así porque sí, tenemos que ser sensatos y ponderar las circunstancias, y si nosotros vemos que la situación nos sobrepasa o nos desborda, llamar inmediatamente a la policía, pedir auxilio a otras personas para que todo vaya, digamos, siguiendo su cauce. Si nosotros nos vemos o somos desgraciadamente el perjudicado, la persona que se ha visto envuelta en esta situación, hombre, yo básicamente ahí daría dos consejos. Primero, que se asesore inmediatamente, y yo ya parto de la base que los hechos son lo suficientemente graves como para denunciarlos. Otra cosa es
cómo va a terminar esa denuncia, si va a llegar a buen puerto, no va a llegar a buen puerto, si se va a abrir una investigación que va a dar su fruto y se va a conseguir identificar al delincuente o delincuentes, si es que son más de uno. Ya eso habría que verlo, Rocío, pero evidentemente denunciarlo, porque creo que es una situación bastante grave como para no tomar cartas en el asunto. Y además es que es un término que escuchamos últimamente mucho en los medios de comunicación, pero realmente cuesta también diferenciar del secuestro. Claro, sé que es que realmente, y lo digo porque incluso lo he leído en periódicos y lo han usado como sinónimos. No son sinónimos, digamos que el secuestro es como una modalidad de detención ilegal, pero que tiene la particularidad que siempre se exige una determinada condición. Yo he puesto el ejemplo anteriormente de ese rescate, pido una condición económica porque suele ser el caso más normal, pero en otras ocasiones se intenta como de alguna manera chantajear, que también habría que ver porque a lo mejor son varios delitos, no solamente la detención ilegal, para hacer un determinado comportamiento, un determinado conducta, o hazme una transferencia a esta cuenta, o haz esta operación, o bloquea esta negociación. Depende ya del caso en concreto, la realidad es tan amplia que es muy difícil, evidentemente, en un programa explicar todos los supuestos con todos los detalles que se pueden dar en la práctica, pero bueno, pongo los más genéricos, los más usuales, para que más o menos, primero, los espectadores sepan de qué estamos hablando, segundo, diferenciar, por ejemplo, el secuestro de la detención ilegal y claro, ya dependiendo de las circunstancias, evidentemente eso va a condicionar la pena que en su momento se le pueda imponer a este señor. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si la detención dura más de 15 días, eso se contempla específicamente en el Código Penal como una circunstancia agravante y por tanto la pena va a ser mayor. O al igual que yo lo secuestro y me llevo a esta persona incluso al extranjero, pues evidentemente, o un caso dramático pero que no podemos negar tampoco la realidad, mantengo secuestrada a una persona y con todo el sufrimiento de sus familiares, de su mujer y de sus seres queridos, yo no desvelo en ningún momento el paradero exacto en el que esa persona se encuentra, con la tensión que eso conlleva para la familia. Pues evidentemente esa manifestación de conducta conlleva o repercute en un plus de antijuricidad, es decir, como mi conducta es aún si cabe un poco más grave, pues como consecuencia de ello vamos a aumentar la pena. Y el caso contrario también, si yo digamos que esa persona que tengo privada de libertad la pongo en libertad en menos de 24 horas o llamo a la policía o a sus familiares y digo exactamente dónde revelo, dónde está exactamente o dónde se encuentra y que está en un lugar, digamos, seguro, que no le ha pasado nada, pues evidentemente se me va a tener en cuenta no a que yo me vaya de rosita, pero sí a rebajar o a disminuir la pena. O digamos que la responsabilidad penal en la que yo incurro va a ser menor. Pues este tema ha tenido gran repercusión en nuestros seguidores y bueno, hemos rescatado dos de las preguntas, como hacemos siempre, que ellos pues han enviado a info@munosdelgadoabogados.com. Recuerden, como siempre dice Miguel Ángel, que su apellido es Muñoz, la ñ no la podemos poner, info@munosdelgadoabogados.com. Ese es su correo al que han enviado las preguntas nuestra amiga Victoria y José Manuel. Comenzamos, si te parece, con claro. Victoria, que dice: ¿cómo podemos poner una denuncia de detención ilegal? ¿Qué documentos aportamos? Bueno, a ver, primero que presenten la denuncia. ¿Dónde presentan la denuncia? Bueno, pues lo que les sea más fácil para ellos. Pueden acudir directamente al juzgado de guardia, incluso no hace falta que la lleven redactada, sino verbalmente, digamos, se la manifiestan al funcionario que les atienda, que va a ser el encargado de redactarla, y a partir de ahí se le dará el curso correspondiente, se le va a pasar al Ministerio Fiscal para que, bueno, pues califique si a priori los hechos son o no constitutivos de delito. Y evidentemente, como nos ocurre con las demandas, pues lo puedo extrapolar con una denuncia, una querella, intentar recopilar todas las pruebas que tengamos. Si tenemos alguna grabación, si tenemos algún documento, si tenemos alguna imagen, cualquier prueba, vale, algún testigo que sea presencial de los hechos en los que se haya producido esa supuesta o presunta detención ilegal. Pues todas las pruebas que tengamos, aportarlas con la denuncia. Si hay alguna prueba que no caemos en ese momento y podemos recordarla
con posterioridad a la presentación de la denuncia, tampoco habría problema porque se puede incorporar más tarde. No pasa nada si en ese momento, ya sea por la tensión de los nervios, por la gravedad de los hechos, no somos conscientes, si nos escapa ese pequeño detalle, bueno, calma, que se puede aportar en un momento posterior. Y si no podemos acudir al juzgado, pues acudir a la Comisaría de Policía Nacional o a la Comandancia de la Guardia Civil más cercana a nuestro domicilio, que igualmente podemos presentar la denuncia y evidentemente ellos le van a dar traslado y la van a pasar al juzgado de guardia para que ya actúen en consecuencia. Y nuestro amigo José Manuel dice, ¿este delito lo puede cometer un funcionario público? Me llamaba la atención esta pregunta. Lo puede cometer una autoridad o funcionario público. Tiene un tipo específico además en la regulación del Código Penal, lo que conlleva evidentemente una pena mayor y además como pena accesoria o complementaria se le va a inhabilitar para el ejercicio de su función durante un determinado tiempo que evidentemente va a depender de las circunstancias del caso. ¿Qué ocurre? Claro, es un poco el razonamiento que yo decía antes, Rocío. Si este delito ya de por sí es suficientemente grave, que lo haga una autoridad o un funcionario público, ojo, fuera de los casos permitidos por la ley, pues todavía le da una mayor gravedad. Evidentemente, si yo soy, por ejemplo, un policía y estoy actuando fuera de servicio y no me compete para nada hacer esa detención, pues evidentemente lleva una mayor gravedad. Ahora bien, ojo, que no se me malinterprete lo que acabo de decir. No estoy diciendo que si un policía que está de paisano, fuera de servicio, es testigo de un delito, él no puede actuar. Eso es otra situación completamente distinta. De hecho, es muy habitual. Yo recuerdo además hace poco, precisamente en los medios de comunicación, salió una noticia donde un guardia civil que estaba de paisano, creo recordar en su día de permiso, estaba desplazándose en coche, vio un comportamiento extraño en un vehículo justamente que le precedía, siguió ese vehículo y procedió a detenerlo en una gasolinera próxima, en esa autovía por la que iba circulando, y fue precisamente porque vio un movimiento extraño y a raíz de ahí levantó la sospecha, evidentemente pidió auxilio, llamó a sus compañeros y procedió a detenerlo. Eso es una cuestión completamente diferente. O el ejemplo que yo ponía anteriormente de ese señor que le daba un tirón y le robaba el bolso, si yo soy policía, aunque esté de paisano, evidentemente puedo actuar, al igual que lo puede hacer un ciudadano, un particular, que en ese caso concreto sí podría detener a esa persona, pues evidentemente un policía también. Estoy hablando de un caso en los que yo no tenga que intervenir, que no esté autorizada esa detención y evidentemente me tomo, digamos, la justicia por mi mano y actúo fuera de la ley o al margen de la ley. Ahí evidentemente sí incurriría en ese delito. Pues yo creo, Miguel Ángel, que has conseguido que todos entendamos bien el tema de hoy, ¿no? De delito de detención ilegal. La semana que viene el tema a tratar será régimen económico del matrimonio. Yo creo que va a ser un programa muy interesante para los espectadores. Ahí tenemos mucho de qué hablar también. Famosa pregunta de ¿nos vamos a casar? ¿Qué hacemos? Gananciales, separación de bienes, régimen de participación. Sé que suena un poco raro, explicaremos la diferencia, vamos a poner ejemplos, pero no, como siempre, no vamos a desvelar ningún detalle más. Muy bien, muchas gracias como siempre, Miguel Ángel. A vosotros, Rocío, muchísimas gracias. Y a ustedes pues muchísimas gracias como siempre por su atención. Nos vemos aquí en el Bufete Responde en Canal Luz.